Operación nominal, operación en condición de sobrecarga y de cortocircuito de un circuito eléctrico de alimentación de fuerza. En diseño eléctrico, los circuitos que alimentan a diversas cargas para conversionar energía en un tipo de energía útil para el ser humano, calor, luz, sonido, vibración, lo que sea, es muy importante tener en claro la diferencia entre una operación nominal o normal de un circuito cuando está bajo sobrecarga y cuando sufre un cortocircuito. Entonces, es muy básico, es muy simple entender esto. Le vamos a llamar operación normal o nominal de un circuito cuando las tensiones y las corrientes que se establecen en el mismo operan dentro de los rangos normales de diseño permitidos. ¿Ok? Todo dato de placa, todo equipo tiene su dato de placa y te va a decir el nivel de tensión, la frecuencia, te va a decir la corriente de consumo o demanda, entre otros datos, y siempre hay una tolerancia a las variaciones de sus valores. En este circuito eléctrico básico se tiene un electrodoméstico que se alimenta en baja tensión con fase y neutro. Tiene su conductor de puesta a tierra, tenemos la fuente o centro de carga y tenemos los conductores de fase y de neutro. Si el dato de placa de este electrodoméstico es de 10 amperes, obviamente que cuando se energiza este circuito al voltaje que este electrodoméstico requiere, que es baja tensión, 127 volts, por aquí va a fluir una corriente de 10 amperes. Entonces, el diseño previo de este circuito eléctrico, pues, es para soportar esta carga específica, 10 amperes. Y por alguna razón se instaló conductor que es un calibre 10 que soporta 35 amperes y se protegió con un interruptor automático o el marco de la protección de sobrecorriente es de 30 amperes. Cuando pasa esto, que los voltajes están dentro del rango de operación normal y que la corriente está dentro del marco de diseño de este circuito, decimos que la operación de este circuito es normal o nominal. Hasta aquí todo bien, todo en orden. Nos damos cuenta que la corriente máxima de carga de este dispositivo es 10 amperes. 10 amperes no es mayor que la capacidad de disparo de mi fusible o de mi interruptor. Y también me doy cuenta que la corriente que demanda esta carga no es mayor a la corriente que soporta el conductor antes de que se dañe térmicamente. De lo anterior, podemos escribir en un circuito de operación nominal, se debe de cumplir que la corriente de carga del circuito debe de ser menor que la corriente del dispositivo de protección y a su vez estas dos deben de ser menor que la corriente que soporta el conductor. Mientras el diseño eléctrico cumpla con esta desigualdad, podemos decir que al menos por criterio de ampacidad, este circuito nunca va a tener desperfectos. Para este caso, observamos que la corriente nominal de carga son 10 amperes, la corriente del fusible son 30 y la corriente del conductor son 35. 10 es menor que 30, 30 es menor que 35, entonces hablamos de una condición de diseño correcta y una operación normal o nominal en el circuito eléctrico. Pero, ¿qué pasa si algún término de esta desigualdad se viola? Por ejemplo, el caso 1. ¿Qué pasa si la corriente del circuito es mayor que la corriente del fusible? Desde aquí de entrada, si tú tienes una carga que toma 50 amperes y tienes un dispositivo de corte de hasta 30 amperes, nos vamos a dar cuenta que nunca vamos a poder operar este equipo eléctrico de forma continua. ¿Por qué? Porque el dispositivo de protección, que es de menor capacidad, va a operar por sobrecorriente. Si
la corriente del fusible, por citar un ejemplo, es de 100 amperes, la corriente de carga de 10 y la corriente del conductor 35, también esta desigualdad se viola. ¿Y qué pasaría? Pues la corriente de carga es menor a la corriente del dispositivo. Y la corriente de estos dos, a su vez, pues también, obviamente la corriente del dispositivo de protección es mayor que la del conductor. Entonces, aquí lo que sucede, como la corriente del marco del fusible es mayor a la del conductor, aquí tu conductor se convierte en fusible y primero se quema tu instalación eléctrica antes de que la protección de sobrecarga actúe por obvias razones. Y por último, en el caso 3, aquí tenemos que la corriente del conductor es menor que la corriente del fusible y la corriente de carga es menor que la corriente del propio fusible. Entonces, aquí la carga no tendría ningún problema porque es de 10 amperes el fusible y el conductor pueden con esa ampersidad. El detalle aquí es de que igual, ante sobrecargas, por ejemplo, de 15 amperes, el fusible no va a haber esa sobrecarga porque pues este está habilitado hasta 30 amperes. Si hay una sobrecarga de 25 amperes, tu conductor soporta 15, tú ya le metiste 25 al circuito, el conductor se está muriendo y tu fusible todavía ni cuenta se da que hay 25 amperes en el circuito. Cuando hay 30 amperes en el circuito, tu conductor está al doble de la corriente, el fusible todavía no opera y aquí ya es una condición completamente pues peligrosa para los circuitos de operación continua. Queda claro entonces que en la operación nominal de un circuito pues debemos tener cuidado en el cumplimiento de esta desigualdad en diseño. La sobrecarga de un circuito se va a dar básicamente cuando, por ejemplo, tienes un circuito de carga con estas 4 cargas. A medida que vamos demandando las corrientes eléctricas por este circuito, esta corriente total va a ir incrementándose. La teoría dice que el diseño de este circuito debe de soportar estas cargas, pero vamos a suponer que este circuito se diseñó para aguantar nada más la corriente eléctrica 1 y la 2. Esta corriente 3 y 4 se colocan en el mismo circuito posterior al diseño del mismo. Entonces nos damos cuenta que cuando 1 y 2 están en servicio, el circuito tiene operación normal o nominal. Pero cuando empiezo a conectar 3 y 4, la corriente es mayor que la del conductor y aquí ya sufrimos una condición de sobrecarga del circuito eléctrico. Les había dicho que vamos a considerar sobrecarga cuando la corriente total del circuito supera de más de 1 hasta 8 veces la corriente a la cual fue diseñada. Entonces, si este es un circuito que se diseñó para 20 amperes, hablamos de hasta 160 amperes la sobrecarga soportada en este circuito, o la condición considerada como sobrecarga es hasta 160 amperes. Este ejercicio, tengo 6 cargas eléctricas a un circuito derivado, todas abiertas, la corriente total del circuito es 0 amperes, la capacidad de conducción del cable son 25 amperes y mi fusible es de 20. Estas son las capacidades o los datos técnicos de placa de estos equipos. Cuando se cierra la lavadora y las lámparas, al voltaje energizado, por aquí van a fluir 9 amperes. 9 amperes es menor que 25 en el conductor y 9 amperes es menor que el fusible. Entonces esto se considera operación nominal del circuito. Cuando se conecta lavadora, lámparas, microondas y secadora, la corriente total del circuito son 20 amperes. 20 amperes es menor que 25 como capacidad máxima de conducción. Y 20 amperes es igual a 20 amperes capacidad del dispositivo de sobrecorriente. Esto todavía se considera operación normal del circuito de corriente alterna. Luego, si se conectara una secadora más,
o hasta un mini split, lo que ustedes quieran, ya la corriente eléctrica se iría a los 29 amperes. Como 29 ya es mayor a la capacidad que soporta el conductor, esto ya es una condición de sobrecarga. 29 amperes fluyendo por los conductores ya es una condición anormal de servicio, pero para eso mi dispositivo de corte está destinado a proteger la integridad de los conductores y del resto de la instalación. ¿Qué va a pasar entonces? Que este fusible va a darse cuenta que está siendo superado por 9 amperes. Entonces, con el paso del tiempo, este fusible está destinado a abrirse para protección del circuito de corriente alterna. Fallas de cortocircuito. Ok, tenemos una pregunta. Adelante, César, lo escuchamos. Dije, ¿en qué momento se dañan los equipos que conectemos o por sobrecarga no se pueden dañar? Y más bien lo que se daña son los cables. Se dañan ambos. Los conductores son los que se sobrecalientan y también los equipos son los que se sobrecalientan y se dañan. Pero el eslabón débil de un circuito mal diseñado son los conductores de servicio para esas cargas. De acuerdo, gracias. De nada. Los tipos de cortocircuito son los que vemos en la presentación. Los más comunes son los monofásicos a tierra, cuando una línea de fuerzas se toca con algún equipo o alguna trayectoria que franca tierra. Esas fallas les conocemos como monofásicas a tierra. Las fallas bifásicas sólidas, cuando dos líneas se tocan. Las fallas trifásicas a tierra, cuando las tres líneas se tocan con tierra. La falla bifásica a tierra y la falla trifásica sólida. Y aquellas fallas monofásicas con resistencia de arco o lo que le llamamos resistencia de falla. Un conductor, por ejemplo, de una línea de 13.800 tocando un árbol, el árbol tiene una resistencia, la falla no es franca, el cable se está aterrizando a través de la impedancia de ese objeto. La más común sería la falla monofásica, la que en porcentaje más sucede, pero es la que menos daño hace. Y la falla más severa es la falla trifásica sólida, pero es la que menos sucede según las estadísticas, donde conocemos bien que esta falla es la más destructiva, pero es la que menos sucede por probabilidad. Ahora bien, la condición de cortocircuito les había comentado que si yo tengo un circuito de corriente alterna de este tipo, operando en condición normal, es un mini split que a 120 volts toma 11 amperes con una impedancia de 11 ohm. Mientras fluyan por aquí menos de 20 amperes, el circuito se considera como de operación normal. Puse una conexión no válida aquí en color rojo para simular y representar la falla de cortocircuito. Cuando una fase y el neutro se tocan, ¿qué es lo que va a suceder? Si se cierra este circuito, entonces el circuito equivalente que teníamos, donde el actor principal era la impedancia de mi equipo de conversión, ahora mi circuito equivalente sería nada más la fuente, los conductores, el corto y el neutro. Sabemos que la corriente es proporcional a la tensión aplicada, pero inversamente proporcional a la impedancia. Cuando este puente o este cortocircuito se cierra, en este nodo la corriente eléctrica pues va a haber un puente de 0 ohm y va a haber un equipo de 11 ohm. Entonces, en este punto la corriente eléctrica, según esta ley que plasmé aquí, la ley de Ohm, pues dice que tiende a fluir por el camino de menor impedancia y ese camino es el circuito corto. Entonces, como la impedancia tiende a hacerse cero en el momento que estos dos cables se tocan, cualquier número dividido entre algo parecido a cero, pues genera valores muy, muy elevados en el cociente. O sea, va a generar miles de amperes fluyendo en ese circuito. Esos miles de amperes, si no son rápidamente seccionados o liberados por los dispositivos de protección, pues esta instalación estaría destinada a fallar
eléctrica y o mecánicamente. La corriente de cortocircuito entonces se considera aquella corriente que es arriba de 8 veces la corriente nominal a la cual se diseña un circuito básico. Entonces ya quedamos que de 1 a 8 es sobrecarga y arriba de 8 se considera cortocircuito respecto a la corriente nominal del mismo. Y aquí está lo que les digo. Cuando opera de forma nominal, la ley de Ohm te dice que pues voltaje es igual a la impedancia del equipo más la impedancia de los conductores, te da 20 ohm, 20 amperes. Pero cuando tú le quitas la impedancia del equipo porque hay un corto o hay un circuito corto ahí que estaba ahí paseando la carga y que la está sacando de servicio, entonces me quedo nada más con la impedancia de los conductores. Un voltaje entre una impedancia muy parecida a cero, pues va a generar valores de corriente pues muy agresivas para el circuito. Y de aquí se deriva lo siguiente. En un circuito eléctrico se deben de especificar dos corrientes eléctricas, las nominales y las de falla eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando yo especifique el elemento de protección contra sobrecorriente, la construcción de estos es para liberar esos dos tipos de falla sin que se dañe, la de sobrecarga y la de cortocircuito. Ese es su diseño básico. Cuando yo compro, por ejemplo, un interruptor automático, especifico dos corrientes. El marco del interruptor, que es la máxima corriente nominal de diseño que puede fluir por el circuito, y también tengo que especificar cuántos miles de amperes debe de soportar este dispositivo cuando venga una falla eléctrica. Por ejemplo, en este caso del clima, la falla eléctrica va a generar 12 kiloamperes. Claramente este dispositivo es de 10 kiloamperes, aunque tenga yo protección en el circuito. Como la capacidad interruptiva es de menor valor que la falla real, este dispositivo va a tender a fallar o a explotar sin proteger el circuito. Lo correcto entonces sería haber comprado un interruptor termomagnético de mínimo, no sé, 12 kiloamperes, el que le sigue es el de 15, entonces uno de 2 polos por 50 amperes, con capacidad interruptiva de 15 kiloamperes. Y obviamente es más caro en costo el termo de 15 kiloamperes que el de 10 kiloamperes por ser más robusto, aunque hagan lo mismo. De lo anterior, deducimos que entonces el interruptor trabaja en tres situaciones diferentes: ante la corriente nominal, ante una corriente de sobrecarga y ante una corriente de cortocircuito. Al interior de esos equipos realmente hay un bimetal que es el que con el calentamiento por el paso de la corriente de carga, este bimetal al tener diferente coeficiente de dilatación térmica por la construcción de la misma laminilla, si este interruptor es de 20 amperes y tú le inyectas 30 amperes, aquí va a haber una deflexión por efecto de calor. Entonces, este elemento bimetálico, esta deflexión va a representar el movimiento automático para poder liberar y abrir el circuito ante sobrecargas. Y este es el comportamiento de ese bimetal. A mayores valores de corriente, más rápido se calienta el metal y más rápido abre el circuito. Para la condición de cortocircuito, ya el bimetal es un elemento pues muy lento para la respuesta de miles de amperes. Entonces, el interruptor automático tiene en su construcción, aparte del bimetal, en serie tiene una bobina solenoide. Esta bobina solenoide, cuando hay miles de amperes fluyendo por el dispositivo, va a generar un campo magnético muy intenso en el solenoide que al final del día va a jalar este núcleo móvil, lo va a jalar hacia su interior, y ese movimiento mecánico es el que se aprovecha realmente dentro del interruptor para liberar la falla de cortocircuito que esté viviendo ese derivado. Entonces me queda claro que la característica magnética va entre 8 y 10 veces en adelante. Los disparos son instantáneos. Aquí no dependo del tiempo. Cuando hay una sobrecorriente entre 8 y 10 veces la nominal, el disparo es prácticamente instantáneo. Cuando hay una sobrecarga, aquí sí hay un tiempo de respuesta,
entre más agresiva sea la sobrecarga, menos tiempo me tardo en disparar el circuito. Si yo caso el bimetal con el solenoide magnético, entonces voy a tener la curva de respuesta térmica más la curva de respuesta magnética. Entonces lo que obtengo es una curva de característica térmica magnética. Y esta es la respuesta real de los dispositivos que nos venden en el Home Depot, en una ferretería, ante distintos eventos de carga eléctrica en un circuito de alimentación residencial. Ok, pasamos a la sesión de preguntas. Aprovecho para parar la sesión de esta tarde.